Hoy cientos de capitalinos se reunieron en el Zócalo para fomentar el respeto a los animales de compañía y la adopción responsable de mascota. Vamos a verlo. Gatos y perros tuvieron como escenario perfecto para correr, jugar, recibir un buen corte el Zócalo capitalino. Y es que este domingo los consintieron con la finalidad de hacer valer sus derechos, pero también hacer saber de la responsabilidad que conlleva la adopción de los animales de compañía. En punto de las 9 de la mañana, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera cortó el listón inaugural de esta campaña de concientización en compañía de Gamaliel Martínez Pacheco, director general del DIF, el coronel Jaime Gálvez, en representación de la Secretaría de la Defensa, la exdirectora del Zoológico de Chapultepec, María Elena Hoyos, el director del INDEPEDI, ingeniero Fidel Pérez de León, así como la diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Janet Hernández Sotelo. Hay muchos perros abandonados y yo creo que necesitan un hogar y una familia y para hacerlos felices. En el evento hubo rutinas de demostración que fueron realizadas por parte de las unidades de caninos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Rutinas destinadas a ejemplificar el trabajo de los perros en la detección de narcóticos. Los asistentes también pudieron visitar las estéticas caninas, centro de adopción y de esterilización. Parece que ya adoptamos a Leila. Tengo una, pero ahorita, bueno, la vi y sí me enamoré de ella. Sin duda, un evento en el que el amor y conciencia sobre los derechos de los animales se hicieron presentes. Con imágenes de Oliver Rodríguez, Erika Sandoval, 21 Noticias.